En un informe, la ONG International Crisis Group pide a los países de la región evitar lo que ha denominado como una catástrofe humanitaria, presionando a Nicolás Maduro para que retire sus planes de elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela, unas 70 personas han sido asesinadas, hecho que atribuyen a la represión de las fuerzas del chavismo. La falta de alimentos y medicinas es considerado como uno de los principales factores que ha llevado a los venezolanos a las calles. Y precisamente nos acompaña Iván Viscoe, director para Latinoamérica y el Caribe de la ONG International Crisis Group. Ya lo veo en pantalla, bienvenido, gracias por atendernos, una buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación, un gusto estar con ustedes. Un placer. La llamada revolución bolivariana durante 17 años, quizás más, tuvo chance con una bonanza petrolera, con unos ingresos que posicionaban a Venezuela como un país muy rico, pues de hacer política de alguna manera, de ganar adeptos no solo dentro de Venezuela, sino también en la región. ¿Es posible un cambio de parecer de la región frente a lo que ocurre en Venezuela ahora mismo, frente al gobierno de Nicolás Maduro y lo que está dejando para los venezolanos, que es falta de alimentos, crisis humanitaria, crisis económica? ¿Hay chance, hay tiempo para que se dé un cambio de parecer de la comunidad internacional frente al gobierno de Venezuela? Bueno, primero hay que decir que es esencial que la comunidad internacional apoya plenamente un proceso de negociación entre oposición y gobierno en Venezuela. Es evidente que sin ese apoyo externo, los dos lados no van a encontrar un camino de dialogar y de llegar a acuerdos para la gobernabilidad y la paz dentro de su propio país. Es evidente que vemos niveles de violencia que van empeorando con cada día y hay un peligro con la elección de la Asamblea Constituyente en julio, que llega a un nivel de violencia y tensión muy imprevisible. En este momento estoy hablando desde Cancún, donde la Organización de Estados Americanos tiene su Asamblea General. Es evidente que la región está empujando para una declaración claramente a favor de esas negociaciones, claramente diciendo al gobierno venezolano que tiene que sentarse en serio a negociar ciertos cambios con las instituciones y compromisos con elecciones futuras con la oposición. Dicho eso, es un proceso largo y difícil. Ha habido una reunión esta tarde de todos los cancilleres de la región de América Latina y el Caribe, y se ve que aunque hay avances, aunque hay una mayoría de la Organización de Estados Americanos que están dispuestos a apoyar ese tipo de resolución, todavía hay resistencia. No solamente los países llamados bolivarianos, los conocidos, Nicaragua, Bolivia y varios otros, pero también de los países caribeños que benefician evidentemente de grandes contribuciones de petróleo venezolano y dependen de eso para sus propias economías. Así que es complicado. Señor Viscoe, hoy yo escuchaba a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que fue una de las promotoras, además, junto al presidente Nicolás Maduro, de la salida de Venezuela, de activar al menos el proceso de salida de Venezuela de la OEA, hablar allí en la reunión de cancilleres y decir, o sea, pidiendo que se respetara la soberanía de Venezuela, que no se incurriera en injerencia en asuntos internos de un país soberano, libre como lo era Venezuela, pero también decía que lo que surgiera de allí, fuera lo que fuera, pues no iba a ser acatado, no iba a ser avalado por Venezuela. Una contradicción total entre lo político y los acuerdos internacionales que Venezuela ha firmado, además, como miembro de esta Organización de Estados Americanos. Sí. El discurso de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, su presencia aquí en esta asamblea fue tempestivo. Digamos que ella entró, fue una sorpresa que ha decidido venir a esta asamblea, dado que ha anunciado hace poco que Venezuela iba a retirarse de la organización, pero decidió venir y dio un discurso breve en que denunció claramente la injerencia de los Estados Unidos y de otros países de la región de la Organización de Estados Americanos en su país, en violación de su soberanía, supuestamente. Decía que la Asamblea Constituyente era
un camino, un mecanismo para asegurar la paz, que honestamente, según nuestras investigaciones de Crisis Group, evidentemente no es así. La Asamblea Constituyente es una fuerza para la división de su país, no de la recomposición de la paz. Y al final decía, bueno, que no reconoce la reunión, no va a reconocer el resultado de esa reunión, y después de dar esas últimas palabras se fue, dio una conferencia de prensa en que de nuevo repitió que no iba a reconocer la reunión ni los resultados de esa reunión, y insistió que hay otros países, la región también, que están ponderando seguir el ejemplo de Venezuela y salir de la Organización de Estados Americanos. Señor Vizcoy. O sea, no fue, digamos, una presencia, una contribución constructiva, y es evidente, según las palabras de Delcy Rodríguez, que en este momento el gobierno de Venezuela no va a flexibilizar sus posiciones, no va a repensar la elección a una asamblea constituyente. Y entonces estamos en el mismo atolladero que antes, y la situación para la región se pone más grave. Señor Vizcoy, para usted, ¿hay tiempo para el diálogo, y cómo sería o cuál debería ser el camino para un diálogo en el que las partes se lo acepten como tal? Es decir, la oposición, que pareciera ser la mayoría en este momento en Venezuela, y el gobierno. Sí, o sea, es difícil en este momento concebir cómo se va a empezar de nuevo un diálogo más serio, una negociación real con cumplimiento de las promesas hechas en esa negociación. Hay dos cosas que tienen que pasar a la vez, seamos honestos. Una es dentro del propio gobierno chavista. Tenemos que ver las voces de moderación, de pragmatismo, de flexibilidad surgir y empezar a dominar, digamos, el pensamiento, la estrategia gubernamental. Ya hemos visto que Luisa Ortega Díez claramente se ha distanciado del resto del gobierno, y es una voz muy importante para la moderación y el cumplimiento de los valores constitucionales. Y también vemos, según rumores, según varias fuentes, dudas y incertidumbre en las Fuerzas Armadas. Hay otras voces del chavismo, no solamente gubernamental, pero del movimiento en su totalidad, que sí expresan grandes dudas acerca de este deseo de cambiar la Constitución, y reconocen la crisis económica y social y humanitaria que vive en Venezuela. Dependemos de este chavismo moderado, de que poco a poco se asoma y toma un poco más el control de las decisiones del gobierno. Es un proceso difícil. Del otro lado tenemos la comunidad internacional, que tiene que intentar motivar estos moderados, darles apoyo y mostrar que hay una frente unida de la región que insiste, no que hay un cambio de régimen, no que hay una transición abrupta, pero que apoya una negociación que se termina con unas elecciones libres. Nosotros en el Crisis Group pensamos que elecciones libres instantáneas no sería bueno para la paz ni la gobernabilidad del país. Nosotros vemos que existe una necesidad de un gobierno interino con elementos del gobierno y la oposición, si es posible, para intentar hacer que el país está preparado eventualmente para elecciones, porque en este momento ni el gobierno autoritario ni un gobierno de oposición, obviamente con apoyo mayoritario, van a resolver las diferencias muy fuertes y grandes que existen, las fracturas que existen en Venezuela. Y por eso necesitamos estos dos procesos, internos y externos. Miremos en el futuro inmediato de Venezuela, 5 años. Para usted, ¿de qué va a depender la gobernabilidad en este país? En primer lugar, y hablando honestamente, viendo lo que es la situación que conocemos en Venezuela, hay que hacer algo inmediatamente en términos de la escasez de alimentos y medicinas. Esa ayuda humanitaria es esencial. Un segundo paso es obviamente reducir el nivel de represión policial,
militar que existe. Y esto significa liberar presos políticos, reconocer la Asamblea Nacional y intentar depurar y mejorar la integridad de las instituciones electorales y judiciales. Estos son pasos esenciales, estos son reconocidos. De hecho, el diálogo del año pasado entre el gobierno y la oposición planteó claramente estos temas. El tema es que el gobierno no cumplió con sus promesas. Más allá de eso, hay que pensar en básicamente construir medidas de confianza entre gobierno y oposición y inevitablemente habrá líderes actuales del gobierno del chavismo que van a tener que probablemente salir del país por las acusaciones muy graves en su contra por violaciones de derechos humanos o por crimen organizado. Eventualmente se espera que se pueda llegar a elecciones en que se respeten los resultados y hay garantías que no hay persecución de los perdedores, o el chavismo o la oposición, y que se puede llegar a una forma de gobierno en que los dos lados mayoritarios de opinión en el país no sienten que no tienen un voz en el futuro. Obviamente es un largo camino y estamos realmente por empezar. Bien, quiero agradecer a Iván Briscoe, director para Latinoamérica y el Caribe de la ONG International Crisis Group, por estar con nosotros aquí estos minutos en la tarde de NTN 24. Es un placer, hasta la próxima. Un placer estar con usted, Carlos. Muchas gracias. Una buena tarde.